empezar una serie de sermones nueva porque me da mucha expectación de cómo Dios nos va a enseñar durante estos sermones. Y voy a procurar estar intercalando siempre cartas o libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y así irnos uno y uno, porque nosotros creemos, lo explicábamos la vez pasada, en que la Escritura es nuestra máxima autoridad, toda la Escritura. Entonces hay que predicar toda la Biblia. Amén. Pues acompáñame con tu Biblia. Por favor, abre tu Biblia y vayamos juntos al libro de Habacuc. Si no tienes Biblia, levanta tu mano. Si no traes Biblia, queremos, si tú no eres dueño de una Biblia, levanta tu mano, por favor. Te queremos regalar una Biblia. Si no la trajiste, pues bueno, va a aparecer acá. ¿Todos tienen Biblia? Qué buena iglesia somos. Habacuc, como en la escuela, página 958, si traes la NBLA. Cuando estés listo, ponte de pie, vamos a leer la palabra. Habacuc, del 1 al 4. Habacuc 1, del 1 al 4. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia. Sin embargo, tú nos salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Dios soberano, ponemos delante de ti este tiempo de predicación de la palabra. Te pido que nos hables directamente a nuestro corazón, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestros corazones. Gracias, Padre, por amarnos tanto y poder predicar tu palabra. Gracias por poder escucharte a través de tu palabra. Eres muy generoso, Dios, gracias. Ayúdame, Dios, a predicar apegado fielmente a tu palabra. Confío en que, a pesar de mi incapacidad de hacer esto, de lo inútil que soy al predicar, tú vas a hablar a tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Puedes tomar asiento. ¿Quién era Habacuc? El afinador de Fabián. Aquí, mira. No, ese no era Habacuc, sino este peso es el afinador de Fabián. Yo creí que era su diezmo, pero no. Ya me van a empezar a dejar aquí. ¿Quién era Habacuc? ¿Quién era Habacuc? Él fue un profeta del Antiguo Testamento. Él escribió aproximadamente entre los años 609 y 605 antes de Cristo. ¿Sí? Hay ahí algunas discrepancias. ¿Perdón? Sí, por favor. Yo sé que no se ve. Yo sé que no se ve. De hecho, no se ve. Bueno, años 609, 608, 607, hay unos numeritos, hay algo se ve ahí.
Voy a hacer una más grande para el otro fin de semana. Pero bueno, es una línea del tiempo, son los siglos antes de Cristo. Y la idea era mostrarles en dónde está ubicado Habacuc. Pero pues bueno, la resolución me falló. Ya podemos quitarlo, hermano, no se ve nada. Discúlpenme. Pero Habacuc escribió más o menos entre el 609 y el 605 antes de Cristo. Estas fechas son estimadas. Los comentaristas en general basan este año debido a los acontecimientos que se leen en el mismo libro de Habacuc, que son descritos por el mismo Habacuc y conforme a esa época pueden tasar o fijar los años. Y con estas fechas podemos saber que el profeta Habacuc fue contemporáneo de los profetas Nahum, Sofonías y Jeremías. O sea, cuando tú lees tu Biblia, pues aparece uno antes de otro y no como que dices, bueno, y cuando acabó empezó el otro, ¿sí? Pero estos 4 profetas, Habacuc, Nahum, Sofonías y Jeremías, son el bloque de profetas del siglo VII antes de Cristo. Fue el Dream Team del siglo VII. Estos cuates estaban simultáneamente trabajando en este siglo. ¿Ok? Algunos creen que Habacuc conocía a Jeremías y Jeremías conocía a Habacuc. Entonces, para cuando tú leas tu Biblia, tengas en cuenta esto. Pero bueno, en la época del profeta Habacuc pasaba algo. En el momento en que él escribe, pasaba algo. Y en ese momento reinaba la violencia. Este es un contexto que está presente en los 3 capítulos de Habacuc. Reinaba la violencia, así como en la Ciudad de México, como en varias partes del mundo, donde la violencia es el pan de todos los días. Los pueblos de Judá y de Jerusalén estaban viviendo en completa desobediencia a Dios y a sus mandamientos. Y esta desobediencia a los pueblos y la violencia que reinaba simplemente provocó que la sociedad estuviera desintegrada completamente. Así que Habacuc vive y escribe su libro justo antes de la invasión de Judá y de la destrucción final de Jerusalén. Esto por parte del pueblo babilonio. Estamos hablando, si tú has leído tu Biblia, de repente lees a un rey, a un tal Josías. ¿Sí lo has escuchado? ¿Lo has leído? Cuando Joacim lo sucedió a Josías en el año 609. Josías fue un rey justo. Él gobernó con justicia. El profeta Jeremías dice de él: defendió la causa del pobre y del necesitado. Entonces le fue bien. Pero Joacim, su hijo, no heredó, digamos que sus skills, sus cualidades, ¿sí? Las cualidades de su papá. Fue al contrario. Él explotó a los súbditos para él mismo engrandecerse. Nunca le preocupó la justicia ni la misericordia. Todo esto que te estoy diciendo tiene que ver en el contexto. Tienes que ir, no dejar de ver estas situaciones que te estoy diciendo, porque estas son las situaciones que provocaron que Habacuc escribiera lo que escribió, ¿sí? Tiene mucho que ver el contexto de lo que estamos predicando. De lo contrario va a ser un mensaje como de, Toño habló de la violencia. Sí. No. ¿Por qué escribió esto Habacuc? Cuando este rey, Josías, está gobernando,
sus gobernadores, sus jueces, seguían su ejemplo. Ellos seguían el ejemplo del rey malo, ellos eran gobernantes malos. Y entonces había una opresión generalizada. La injusticia prevalecía. Había una violencia común, simple y sencillamente una violencia generalizada en la sociedad. Para ellos, para los que vivían ahí, simplemente no había esperanzas de que la sociedad fuera o llegara a ser reparada. No sé si estás empezando a ubicar que todo eso lo estamos viviendo hoy. ¿Quién tiene esperanza de que la sociedad se va a regenerar hoy en día? Todos están esperando, sí, bueno, allá hay unas manos levantadas. Yo también quisiera, pero todos sabemos que no va a suceder hasta que Cristo vuelva. ¿Sí? Pero la verdad es de que si no es por Dios, no hay esperanzas. Si no es en Dios, no hay esperanzas. Si no es en Cristo, no hay esperanzas. Y eso vivían en esa época. Pero el pueblo empezó a ver que parecía que Dios no hacía nada para reivindicar sus propios mandatos, su propia ley, para que se mostrara el carácter de Dios. Así que el profeta Habacuc, cuando escribe su libro, está enfocando su ira, está enfocando su desesperación en Dios, en vez de dirigirlo al rey tal vez. Él va y se dirige a Dios directamente. Y esto hace que Habacuc sea un profeta muy diferente, incluso un profeta poco común, o quizá un profeta único en el Antiguo Testamento. Solo escribió 3 capítulos, un libro muy cortito, catalogado como dentro de los profetas menores. Y eso es por la cantidad de escritos. Así que este libro de Habacuc se desarrolla como un diálogo entre el profeta y Dios. Un diálogo que termina con un canto de alabanza, con una acción de gracias de lo que Dios enseñó sobre la fe. ¿Cómo se llama nuestra serie de sermones de Habacuc? Pues ahí estaba. El justo por la fe vivirá. Si tú lees Habacuc 2:4, vas a ver este versículo: mas el justo por la fe vivirá. Es un versículo muy famoso, pero es el versículo clave del libro. Si tú quieres saber de qué habla Habacuc, Habacuc 2:4 te dice el tema del libro. Todos los libros, todas las cartas tienen uno o varios versículos clave que te dicen de qué habla esa carta o ese libro. En el caso de Habacuc, es el versículo 4 del capítulo 2. Así que pues no nos quemamos las pestañas. ¿Cómo le ponemos a la serie? Habacuc, un hombre que vivió el justo por la fe vivirá. ¿Qué tanto Habacuc admiraba a Dios? ¿Qué tanto a Habacuc le dolía la situación que vivía su pueblo? Yo creo que la admiración de Habacuc por Dios era tanta como el mismo dolor que sentía Habacuc por su pueblo. Habacuc abre su corazón en una oración a Dios, y no solamente condena a los culpables. Habacuc expresa lo que él está sintiendo. Es honesto. Habacuc admite sus luchas personales, admite y ve y habla del conflicto y de la incongruencia que hay entre lo que él cree y lo que ve. Y esto es trascendental. Esto es trascendental porque me pasa a mí y estoy seguro que te pasa a ti.
Yo creo en algo, pero veo otra cosa. Yo creo en Dios, pero Dios no se manifiesta. ¿Te ha pasado? Por pura casualidad en tu vida cristiana. A Habacuc le preocupaba que el pueblo de Dios no cumpliera con la ley. Estaba preocupado por los pecados del pueblo. Así que el mensaje de Habacuc tiene una relevancia extraordinaria para nosotros hoy en día. Porque así empezando, habla de su propia situación. Las preguntas que se hace a Habacuc son atemporales, completamente, porque nos aplican hoy en día. Está hablando de los problemas de su mal carácter y del carácter de Dios. Sobre el aparente sinsentido de orar y de la aparente impotencia de Dios. Está hablando sobre una violencia descontrolada y del silencio de Dios. A mí me impactó leer a Habacuc. Por eso te invito a leerlo. No te quedes con lo que escuchas aquí. Lee tu Biblia, profundiza en tu Biblia. Cierra Netflix una semana y profundiza en tu Biblia. Habacuc son 3 capítulos. Te los echas en 10 minutos, menos. Profundiza en tu Biblia, hermano. Quiero preguntarte esta mañana, ¿tú te has sentido como Habacuc? ¿Tú te has sentido como Habacuc, donde piensas que no tiene ningún sentido orar? ¿Para qué oro? La violencia no se acaba. Los gobernantes no hacen nada. Prometen cambio y son igual de corruptos. Prometen quitar la inseguridad y hay más inseguridad. El récord de inseguridad, bueno, todos los días rompemos un récord de la inseguridad. Que las mujeres ya no iban a desaparecer. Sigue habiendo esta horrible situación que las mujeres siguen desapareciendo. ¿Por qué orar? La violencia no para y Dios guarda silencio. ¿Para qué oro? ¿Para qué, Dios? Nomás me haces perder el tiempo, Dios. Estos cuestionamientos de la vida y estos traumas, como lo decía, son atemporales. Pero también el poder de la violencia es atemporal. Hoy en día, después de más de 2500 años que fue escrito este libro, después de Habacuc, hoy la sociedad sigue siendo destrozada por todo tipo de violencia. 2500 años después. Pero antes de Habacuc, ¿qué creen? También había violencia. Ahora, no solo es violencia que vemos en la televisión a través de los reportajes de guerra. Pastor, eso es común. O sea, que la guerra en no sé dónde, hasta le cambias. Eso aburre. Toda esa información de violencia ha hecho que nuestra sociedad simple y sencillamente tome una terrible normalidad. Ahora compramos videojuegos que incluyen violencia gráfica de una manera atroz y nos normalizamos. Ya no son temas de guerra en cualquiera de sus formas que nos hayan hecho tan violentos, sino que ahora vemos que la violencia parece haberse apoderado de muchos aspectos de nuestra vida diaria, en las calles, en las escuelas. Ahora es peligroso caminar por la ciudad. Bueno, pues desde siempre ha sido peligroso caminar por la ciudad, pero ahora más.
Ahora es ridículo, pero nuestros maestros, los profesores de escuela, corren peligro físico si ejercen su autoridad con los alumnos. Ya hay violencia física de alumnos contra maestros. Pero en las casas, ¿qué tal? La violencia se ha generalizado. Maridos a esposas, padres a hijos y viceversa. Cada vez hay más casos de mujeres que son maltratadas por sus esposos, de niños abusados por los adultos. ¿Pero qué creen? He recibido la triste noticia de una realidad donde esposas golpean a los esposos. Si no lo voltees a ver, yo sé que le traes ganas, pero no. Esposas que golpean a los esposos, de hijos que golpean a padres, hijos adultos de 50, 55 años que golpean a sus padres de 80 años. Hay agresiones por todos lados. El alcohol generalizado y abuso de alcohol o de otras drogas provoca violencia. Todo es normal. Hay videojuegos donde te puedes drogar dentro del videojuego, donde robas, donde asaltas, donde violas. Y es terriblemente y estúpidamente normal. Normal. Y si acaso dices, qué horror, eres criticado. Hay un escritor, Salman Rushdie. ¿Alguien lo conoce? Fue muy famoso en los 80s. Él escribió un libro llamado Los textos satánicos, los versículos satánicos, textos satánicos. ¿No se acuerdan? No eran satánicos, pero él escribió en contra de los musulmanes. Él era musulmán y él escribió una historia donde agarraba profetas de los musulmanes y los ponía, los versículos satánicos se llama el libro. Y fue prohibido y hubo represalias, mataron a los editores del editorial que publicaron el libro, recibieron ataques terroristas y los mataron, fue algo terrible. Pero él dice, los bárbaros no estaban solo a nuestras puertas, sino dentro de nuestra piel. Ahora el aborto es normal, la gente lo ha normalizado, es legal. Hay violencia en los vientres. Violencia contra los nonatos. Violencia del fuerte contra el débil. De los muchos contra los pocos. Violencia que simple y sencillamente hoy en día en la Ciudad de México no encuentra obstáculo alguno para parar. Ya no hay castigo para la violencia. Al igual que nosotros, el profeta Habacuc vivió en un mundo sumamente violento y esto tenemos que tenerlo presente. Ese mismo autor, Salman Rushdie, dijo, la violencia es hoy lo que se lleva, es lo que el público quiere. Él lo escribió esto en 1986 más o menos. Es lo que el público quiere. Bien, 22 minutos de introducción. Voy bien. He titulado este sermón, no siempre es fácil predicar la fe. ¿Realmente confías incondicionalmente en Dios? No siempre es fácil predicar la fe. Y lo voy a ver solo en 2 puntos, muy cortos. Y el primero tiene que ver con el versículo 1, oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Es muy importante que te explique esto porque esto le da pauta a lo que vamos a estar viendo. Así que explicaré un poco sobre el versículo 1. Ya habíamos dicho que Habacuc no es un profeta tradicional.
Normalmente la función del profeta era hablar en nombre de Dios, proclamar la voluntad divina de Dios recibida a él en una revelación especial, ya sea a través de sueños, de visiones, o que el Espíritu Santo poseía al profeta y hablaba en nombre de Dios. Pero en el caso de Habacuc vemos lo contrario. El profeta habla a Dios en nombre de los hombres. ¿Ya te habías fijado de esto? La mayoría de los profetas dicen, Dios dijo, y Habacuc dice, no, espera, todos quietos, el pueblo dice, ¿qué te traes? Habacuc desarrolla un discurso de una manera que hasta podríamos clasificarlo como un profeta escéptico. ¿Te acuerdas de Oseas? Oseas tuvo problemas conyugales que prepararon su corazón para que él pudiera preparar el mensaje que tenía que dar. Algo similar pasa con Habacuc. Él tuvo que haber sido forjado sobre problemas de la vida para hacer su fundamento teológico, para hacer una predicación pública. ¿Acaso no te identificas con él? Dios forjando a una persona dentro de los problemas de la vida para poder tomar una postura teológica y quizá decir, yo creo en Cristo. ¿Por qué crees en Cristo? Porque me pasó esto. O tuve que vivir esto y esto para que el Señor me rescatara. Dice oráculo. El oráculo es una profecía, es una revelación. Algunas veces se refiere a acontecimientos futuros y otras tiene que ver con una pronunciación de condenación. Pero era utilizado sistemáticamente por los profetas del Antiguo Testamento para describir lo que Dios les había dado en ese mensaje y que les había puesto en su corazón. Si tú ves Habacuc 3:1, también habla de la oración del profeta Habacuc. El mismo libro de la Biblia está denominando profeta a Habacuc. Y eso quiero dar una connotación. Esto puede hablarnos de que Habacuc era uno de los oficiales del templo de Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Habacuc en 3:1 habla de un tono, un tipo de oración que va en un tono, en el tono de Sigionot, que quiere decir que es un canto vehemente. Entonces Habacuc utiliza palabras no comunes, palabras que tienen que ver con personas que estaban relacionadas con la adoración en el templo. Y luego en el versículo 19 del capítulo 3 dice, para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. O sea que Habacuc le pegaba a la guitarra. Algún instrumento, era como Fabián, Habacuc, Fabacuc. El mensaje de Habacuc no fue fácil, era una carga pesada. Era una carga pesada. Le era difícil transmitir esto. No solo Habacuc, para Jeremías también fue muy difícil declarar el mensaje del Señor a sus compatriotas. Traía un costo traumático para ellos. Tanto Habacuc como Jeremías no experimentaron una vez nada más, sino 2 y quizá más periodos largos de angustia personal para ser portavoces de la voz de Dios. Tiempos de tinieblas, tiempos de oscuridad. Para Habacuc el mensaje de Dios era una carga. Hermano, cuando tú leas tu Biblia, haz uso de todas las herramientas gramaticales que la misma Biblia te da.
Si te pone un signo de interrogación, lee el signo de interrogación. Si te pone exclamaciones, grítalas, porque eso te va a dar ese sentir del escritor. No omitas eso. Era un oráculo, una profecía de Dios. ¿Y qué rollo con todos estos 4 versículos? 4 versículos. En realidad 3. Es el lamento del profeta. Del versículo 2 al versículo 4 es la oración de Habacuc. Habacuc ora a Dios. Y aquí viene lo bueno, ya para que no te aburras. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia. Sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Si eres honesto con Dios, si somos honestos con Dios, más de uno de los que está aquí nos hemos hecho esa pregunta a Dios, unos con más dolor, unos con más angustia, unos con arrogancia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Habacuc había clamado a Dios por mucho tiempo. Estaba completamente abrumado por la situación que padecía. Habacuc vivía en medio de una terrible anarquía. Y esto lo tenía con un yunque, con un peso, con una piedra muy grande en la espalda. Donde vivía Habacuc abundaba la violencia. La crueldad era algo natural. Era el común denominador del lugar. Había crímenes descarados. La lujuria estaba por todas partes. Y al volverse a Dios utiliza 2 frases que muchos salmistas emplearon en los gritos de lamento, pero que hoy siguen siendo nuestro lamento. Hoy siguen siendo el clamor tuyo y mío. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Jesús? ¿No oras tú así? Yo me he cansado de orar así. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo y no el otro pastor? ¿Hasta cuándo, Señor? Detrás de este hasta cuándo se encuentra la queja: tengo mis límites, Señor. Detrás de tus porqués a veces está la insistencia de necesito razones, Dios. ¿Te has cuestionado delante de Dios de esta manera? ¿O has cuestionado a Dios de esta manera? ¿Quién dice que no? Todos lo hemos pensado al menos una vez en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Quiero explicaciones, Señor. Es muy difícil soportar la espera en medio de la angustia. El que tiene cáncer, ¿ustedes no creen que está angustiado esperando al Señor que le responda: ¿hasta cuándo me vas a quitar esta enfermedad? Porque esperar es difícil, pero lo es más cuando vivimos en momentos de desesperación. Cuando estás en medio de una enfermedad, es más difícil esperar.
Pero el silencio de Dios es impenetrable e intolerable. El Señor guarda silencio. Y tu fe y mi fe se tambalea. Pues si no me contestas, obvio no voy a creer en ti. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Quizá Habacuc podría tolerar un poco más de tiempo si fuera o si hubiera sido capaz de entender por qué Dios está actuando así de una forma en particular o por qué no actúa. Y sí, nosotros pensamos que si tan solo Dios se dignara y nos rindiera cuentas de por qué está haciendo las cosas de esa manera, yo estaría tranquilo. Ok, Dios, ahora entiendo la espera. Lo que pasa es que tú quieres que yo haga esto o que yo haga aquello. Bien, puedes proceder. Ahora sí me aguanto. Ya me diste razones. Ese soy yo. Con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Ok. Dime y entonces nos ponemos de acuerdo. Nomás dime que tengo que esperar 45 años para que mi hija vuelva. Y yo me espero. Ok, tú dime que voy a padecer esta enfermedad por 18 años y no pasa nada. Seguimos siendo cuates. El lamento y la queja fundamental de Habacuc ante Dios se expresan con una palabra. Y la leemos 2 veces aquí. Violencia. Violencia, dice Habacuc. Y además esta palabra aparece 6 veces en todo su libro. Así que es la palabra clave del libro. Mas el justo por la fe vivirá es el énfasis del libro. Pero la palabra clave del libro es violencia. El comentarista dice sobre la violencia: denota la violación flagrante de la ley moral por la que el hombre hiere principalmente a su compañero, o es una opresión continua. El profeta Habacuc vivía en una sociedad violenta, así como tú, así como yo. ¿Quién va a la colonia Guerrero a las 11 de la noche? Ni sé dónde está, dice Marisol, pero no vayas. ¿Quién va a la colonia Peñón de los Baños a las 12 de la noche? Tampoco sé, sabes, ya sé que no sabes, pero si te dicen no vayas. ¿Quién sale de casa de Fabián a las 12 de la noche? Nadie. Te quedas a dormir en casa de Fabián. ¿Alguien va a Tepito, ahí a la avenida Teotihuacán a la 1 de la mañana con su iPhone en la mano? iPhone 13 Pro. ¿Alguien lo haría? Había una violencia endémica y sistémica en la época de Habacuc. Era el común denominador. La gente nacía en la violencia y la gente hacía violencia como pelar rábanos, no sé. Era algo común. Y no es común ahora. A veces mi esposa y yo ya no vemos noticias, de verdad. Podremos estar mal, pero prendemos la televisión, buscamos el noticiero más neutral y el chofer del microbús que le tiró el balazo en la cabeza, y la mujer y el hombre y el acá, y ahora en la colonia tal, y aquel se aventó y aquel lo mató, y oye, cámbiale. O sea, mejor te platico mi vida y ya con eso tienes. ¿Te imaginas que Habacuc hubiera descrito los problemas gráficos que vivía en esa época? Hubieran sido horrendos. Tú imagínate escribiendo un librito con los problemas gráficos de violencia que vivimos en la Ciudad de México hoy en día.
La misma policía mata. La misma policía coerciona y es corrupta y asesinan. Pues los asesinos con más razón asesinan. Fíjate, la Biblia sugiere que la violencia ha estado presente y ha sido típica de la sociedad humana desde el principio de los tiempos, desde el inicio. Desde el inicio. Un ejemplo, Noé, Génesis 6:5. Era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Toda la intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. De la época del tal Noé. ¿Cuál fue el resultado? Génesis 6:11. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Llena. ¿Te has subido al Metro Hidalgo a las 6 de la tarde rumbo a Indios Verdes? Va lleno. Imagínate si la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Había mucha maldad. Pero dice la Biblia que la única intención o la intención de los hombres en su totalidad, sus pensamientos, era la maldad. Era siempre hacer el mal. Y no obstante, la maldad tiende a intensificarse. Se había incrementado en Judá, en Jerusalén, en los tiempos de Habacuc. Y luego Habacuc utiliza una serie de palabras conectadas con el horror que vivía. Habla de iniquidad en el versículo 3 y opresión, destrucción, violencia, rencilla y discordia. Y cuando el Antiguo Testamento habla de la injusticia y las malas obras, está relacionando esta situación de una justicia pervertida, de una opresión social total. Destrucción y violencia. ¿Cómo le iba a los más débiles? ¿O cómo les va a los más débiles en una sociedad que solo hay destrucción y violencia? En la época de Habacuc, los débiles pasaban desapercibidos. No había ayuda para los débiles. Si se morían 3 o 4, nadie lamentaba su pérdida. Y esto es duro. Porque a ti y a mí no nos importa si aquí en Chalco amanecen 6 muertos por el frío. Nos es inclusive. Las noticias vienen y tal vez te salga un ay Dios. La sangre de Cristo. Ay Jesús. Te das la vuelta y te vas. ¿O acaso estoy mintiendo? Habacuc vivía en un tiempo de rencilla y de discordia. Y esto nada más habla de que había hostilidad, había confrontaciones, había agresión. Era una ciudad pleitista, digámoslo así. ¿A qué se dedica tu pueblo? Somos pleitistas. Nosotros, así como hay en Santa María del Cobre, en Michoacán, que hacen cobre, Ciudad de México, pleitistas. Somos rencillosos de hueso colorado. Pleitos, demandas, injusticia, no había ley. La ley de Dios estaba paralizada. Estaba adormecida. Podríamos ver una anarquía espiritual que lleva a una anarquía social. Y lo que es peor, aquellos que tenían que haber defendido la ley de Dios ya eran corruptos. Sugiere como si la ley de Dios perdió su poder. Era ineficaz. Iglesia, ¿acaso
¿no es lo que acontece hoy en día con la palabra de Dios aquí en la Ciudad de México? La Biblia nos dice a dos cristianos que no lleguemos a tribunales, ¿verdad? Que arreglemos todo, ¿qué? ¿Cómo? En paz, en amor. ¿Conoces algún cristiano que se haya ido a tribunales? Es que demandé a mi patrón, hermano, porque pues, abusó ¿no? Y luego, y que resulta que el patrón también era cristiano, ¿no? Que iba a la iglesia, no sé cuál. Hoy en día en la Ciudad de México la ley de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es intramuscular para la sociedad. No pasa nada, bueno, es tu religión, tú te riges, pero nosotros no. Hay una constitución, hay una ley. No es común hoy en día que nuestra sociedad desvalorice, es el COVID, efectos del COVID. La Biblia, que no considere la Biblia. La violencia aumenta y la palabra de Dios disminuye. Hoy en día, te estoy hablando hoy, no de Habacuc, hoy, aquí en la Ciudad de México, o en tu pueblo allá en Chinchesquietas, Tamaulipas. ¿Hay alguien aquí de Tamaulipas? Nadie levanta la mano, ¿no? Pero los tamaulipecos así de, bueno, allá en Tabasco, pues ya. Dice Habacuc en el versículo 4, no se cumple la ley. Y si se cumple, sale pervertida. Una situación triste. Y todo es contexto. Todo es contexto. ¿Dónde está viviendo Habacuc? En aquella época, los sacerdotes levíticos tenían la obligación de transmitir la ley de Dios, junto con el rey, junto con las autoridades. Pero no pasaba. No pasaba. Dice Juan Calvino, nadie se atrevía a oponerse a la corriente, a pesar de que el fraude, las violaciones, los escándalos, la crueldad e incluso los asesinatos estaban por todas partes. Si quedaba algún hombre justo, no se atrevía a pronunciarse públicamente, puesto que los impíos los rodeaban por todas partes. Ese es el comentario de Juan Calvino sobre Habacuc. ¿Ya te imaginaste dónde vivía Habacuc? Ponte en sus zapatos, atrapado en medio de la violencia entre hombres malvados. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido atrapado en medio de la violencia, del abuso, de las injusticias, de la intolerancia? ¿Te has sentido así? Y los que eran responsables de cuidar la ley de Dios permitieron que la maldad se impusiera sobre la ley de Dios. Pues Habacuc está en el tipo de situación en el que estamos nosotros hoy en día. Y entonces Habacuc se hizo preguntas como las que tú y yo nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, Dios, no haces nada? ¿Cuánto tiempo, Dios, vas a estar apartado de mí, sin hacer y sin decir nada? Habacuc pide ayuda en el versículo 2 y se atreve a decirle a Dios: tú no salvas, tú no salvas. No me escuchas. Pero qué insolentes somos. ¿Hasta cuándo, Dios?
Simplemente el profeta Habacuc está teniendo dudas y él se imagina que Dios no está interesado en arreglar la situación. ¿Te preocupas por los de la iglesia tal? ¿Te preocupas por los hermanos tales? ¿O mi primo que es cristiano? Pero a mí no me escuchas, no me haces justicia. Y somos tan insolentes que le decimos a Dios que no arregla las cosas. Solo a los que te conviene, Señor. Y cualquier posibilidad es aterradora. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos llegado a las mismas conclusiones arriesgadas que llegó Habacuc? ¿Cuántas veces hemos sido insolentes con Dios, creyendo que es nuestro amigo del barrio? Por un lado, decimos que Dios es soberano. Ahora con esta nueva corriente reformada que inunda Latinoamérica y decimos, yo creo en la soberanía de Dios, pero simultáneamente estamos infiriendo que Dios no puede arreglar las cosas. Él es soberano. Y por acá, ¿hasta cuándo? Tú no me respondes en el tiempo y en la forma que yo quiero, Señor. Determinas cosas que a mí no me gustan, que no me convienen. Es más, tus métodos, Dios, me molestan. ¿Por qué no haces lo mismo con mi prima cristiana? ¿Por qué ella no sufre y yo sí sufro? Con ella haces cosas relax y a mí me das una enfermedad. ¿Hasta cuándo? Habacuc no quería estar en esa situación, así como tú y yo no queremos estar en esa situación. Y en el versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces ver la opresión? Como si Dios le estuviera restregándole toda la violencia en su cara. Habacuc quería quedarse fuera de la fotografía, él no quería salir en la foto. Pero Dios le agarra su cabecita y le dice, ve la violencia, voltea a ver las atrocidades de la sociedad. Cuando peinas a tus hijos en la mañana que se están volteando, no les volteas la cabecita con una fuerza inmesurable y les dices, quieta, que te estoy peinando, ¿no? Y salen así. No pueden ver las niñas, mamás que se están riendo. Dios quería que mirara a Habacuc. Dios le obliga a asimilar la fuerza y la fealdad de la situación. Dios le pide que sienta el impacto de la violencia sobre su propia alma. ¡Wow! ¡Wow! Muchas veces me ha pasado esto. Aunque yo no quiera ver eso, Dios me hace ver, me pone enfrente para ver lo feo de la situación. ¿Hasta cuándo? Habacuc era un profeta infeliz. Estaba perplejo, absorto y muy frustrado. ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué se ignora la justicia y la misericordia de manera impune? ¿De qué sirve tener fe en Dios? ¿Qué clase de Dios es este que me tocó?
¿qué lío tiene ser líder en mi iglesia? ¿Qué sentido tiene aguantar ser líder en mi iglesia? ¿Por qué no simplemente mejor es eludir la situación y estamos todos felices? ¿Por qué siento esta carga tan grande? Habacuc nos está ahorrando el camino y nos está haciendo preguntas que seguramente nos preguntamos constantemente y que creemos que debemos hacerlas porque soy muy sabio. Es que yo peleé con Dios, hermano. Es que yo le restregué a Dios en su cara sus métodos con el poder, ¿no? Quiero concluir. Lo vamos a desarrollar los domingos siguientes, pero de la misma forma en que Habacuc lo hizo, tú y yo, en medio de esa situación, en medio de esa violencia y de esa injusticia que vives, tenemos que llegar a decir tranquilamente, como dice el versículo 17 y 18 del capítulo 3, aunque pase lo que pase, con todo yo me alegraré en el Señor. Esos que dijeron amén, aguas. Hay que alegrarnos, pase lo que pase, estés donde estés, donde el Señor te haya puesto, lo que el Señor te haya dado. Y esto lo vamos a estar repitiendo domingo a domingo. Pero, así como hizo Habacuc, tenemos que empezar donde él comienza su diálogo con Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque a veces declaramos cosas sin empezar a realmente cuestionarnos nuestra fe. Decir que tienes fe es fácil, pero si tu fe no ha sido cuestionada, ¿es fe? ¿O simplemente todavía no te ha llovido granizo? ¿Todavía no te ha caído el chubasco? Cuidado, tengamos cuidado, familia, porque hoy en día la desesperanza con el cinismo se ha convertido en una epidemia de nuestra cultura cristiana. Las iglesias evangélicas, reformadas, protestantes y todo lo que le quieras poner, hay mucha desesperanza, hay cinismo. La desesperanza es una sensación de desesperación y temor. Cuando hay desesperanza, empieza a haber pensamientos suicidas, depresión, autolesiones, creencia de que somos socialmente rechazados o inadaptados o indeseables. Y la desesperanza ha sido un maestro implacable que hemos dejado entrar en nuestras mentes. Esta desesperanza viene cuando nuestra esperanza está en algo poco confiable o en algo incapaz de cumplir nuestros anhelos más profundos en nuestras vidas. Empezamos a tener desesperanza cuando nuestros planes no funcionan,
cuando estos no se cumplen, cuando nuestra vida es incapaz de quitarnos el dolor que Dios ha permitido tener. ¿Pero qué crees? Irónicamente, la desesperanza es la puerta de entrada para la verdadera esperanza. Dios nunca quiso que estuviéramos satisfechos con las cosas que tienes en esta vida. Si tú estás satisfecho con tu vida y si tú buscas encontrar satisfacción en tu vida, estás yendo del camino incorrecto. Ese no es el camino de la salvación. Esa es tu recompensa, tal vez. Y aquí la tienes. Es mejor renunciar a esa recompensa. Dios no quiere que tengas dioses menores. Tú y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. Y necesitamos anhelar esa relación restaurada con Dios. Nunca vamos o nunca llegaremos a esperar si creemos que simplemente al cambiar nuestras circunstancias es la respuesta a nuestros problemas. Si ahí está tu esperanza, es al revés. Ese es el principio de tu desesperanza. La Biblia habla a menudo de cómo las circunstancias actuales no determinan tu esperanza. Nosotros somos llamados a vivir plenamente en el exilio en esta tierra, porque nuestra esperanza está en otro lado. El profeta Isaías tuvo una visión de alguien que iba a venir, aquel al que le llamó el siervo sufriente o el siervo que sufre, quien iba a traer sobre sí mismo toda la violencia de la naturaleza humana por todos los tiempos. El profeta Isaías dijo que ese hombre iba a sufrir atrozmente, aunque él no cometió ninguna violencia. Él es Jesús. Y solamente por medio de semejante gran acto de expiación, la realidad de la violencia humana que hoy en día vivimos se va a poder resolver de una vez y por todas. Jesús va a volver y Él va a hacer justicia. Jesús va a volver y Él va a hacer justicia. Jesús va a volver. Esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Dice Isaías que no se oirá más hablar de violencia en tu tierra. Familia, la violencia es destructiva. Así que cuando la violencia acabe por Jesús, va a haber paz y va a ser una paz perfecta. Pero como el profeta Habacuc tenemos que recordarnos siempre que tenemos que recorrer este viaje de inicio a fin. Mientras estemos en esta tierra tenemos que descansar en Dios, pase lo que pase, pase lo que pase. No siempre es fácil practicar tu fe. Es más, es difícil practicar la fe. Y por eso te pregunto lo que te pregunté al inicio. ¿Realmente confías incondicionalmente en Dios? Te invito a que dejes de cuestionar irresponsablemente a Dios como si fuera tu amigo. Estamos acostumbrados a cuestionar todo, a no quedarnos callados, a exigir nuestros derechos cristianos, a exigir nuestro derecho de réplica. Las respuestas de Dios no nos gustan. Queremos más información. Queremos detalles precisos.
Y seguimos preguntándonos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Cuando no entendemos o no nos gusta la realidad que Dios nos ha dado. No nos gusta su actuar divino. Ni siquiera creemos que está actuando divinamente. Si tú llevas años en el cristianismo, sabes que el Señor pocas veces responde tus porqués. Y cuando lo hace, es para que solo voltees a verlo a Él. Es para que solo voltees a ver a su Hijo Jesús y para que Él reciba la gloria. Con respecto a lo que es Dios, sabemos poco. Solamente sabemos de Dios lo que está aquí. Es poco. Y nos molesta mucho ver que no actúe. Pero déjame decirte algo. Dios es infinitamente más sabio que tú y que yo. Y Él sí está actuando en tu vida. Él sí está obrando en tu vida. Él, Dios, el Dios creador, obra providencialmente en la vida de los suyos, aunque guardes silencio, aunque tengas que esperar. Así que por favor, aparta tu vida, aparta tu visión de las circunstancias. Las circunstancias no te hacen cristiano. Las circunstancias no te hacen tu identidad. Tú no eres el de las circunstancias. Tu identidad está en Jesús. Así que solamente mira a Jesús. Que lo que tú crees esté perfectamente vinculado solo por tu fe en Dios y no en las circunstancias. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de nuestros irresponsables cuestionamientos, porque somos soberbios, somos arrogantes y nos ponemos de tú a tú contigo y se nos olvida quién eres, Padre. Perdónanos porque creemos que las circunstancias deben de ser respondidas o solucionadas. Creemos que nuestras enfermedades tienen que solucionarse. Cuestionamos todo. Exigimos respuestas inmediatas. Condicionamos tu voluntad. Perdónanos. Ayúdanos a solo ver a Jesús. Ayúdanos a poner solo nuestra mirada y nuestra fe en Jesús. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos porque no podemos, porque es muy difícil. Porque nuestra humanidad, nuestra carne nos exige cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dame una respuesta, Señor, perdónanos. Danos paz, que nuestra identidad esté en Jesús, que nuestra confianza esté no en los resultados, no en las situaciones, no en el esperar, que nuestra confianza esté en Jesús. Es difícil, Señor, lo confesamos. No podemos solos. Y esta mañana queremos, Señor, recordarte tus promesas de que no nos ibas a abandonar, que a pesar de lo que íbamos a vivir en esta tierra, tú ibas a caminar con nosotros. Señor, ayúdanos a recordarnos esta promesa cada mañana. Te necesitamos, Señor Jesús. Te necesitamos. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.